Vamos a las escrituras, hermano. Hemos terminado de meditar en el libro de Génesis. Hemos visto el capítulo 31, los ídolos de esta mujer llamada Raquel. Pero ahora, hermano mío, vamos a considerar un tema bien importante por el cual he estado orando bastante también. Y vamos al libro de Tito, ahora del Antiguo al Nuevo Testamento. El libro de Tito, y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer versículo 1. Tito 2, versículo 1. No olvide, hermano, retenga en su corazón la advertencia de la idolatría. Hay serias consecuencias. Esta mujer Raquel terminó pereciendo en el camino. Y hasta el día de hoy se le recuerda. La paga del pecado es la muerte. Pero en el libro de Tito, en el capítulo número 2, hermano mío, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a meditar en lo que Dios espera para cada uno de nosotros en la iglesia local. Tito 2, versículo 1. Mira que lo encuentra. Le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Tito 2, versículo 1. Amén, amén. Hermano, con toda confianza, pase la voz al portero si quiere abrir o cerrar la ventana. Vamos a tratar de acomodarnos, pero es lo que tenemos. Tito 2, verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos ahora a que Dios nos guíe a lo largo de estos días que meditamos esta porción, la sana doctrina. Padre, vengo a tu casa. En primer lugar, suplicándote, Padre, el auxilio de lo alto. Ha sido duro estos días, la salud de algunos se ha afectado bastante, pero te agradezco porque a pesar de todo, aquí estamos. Gracias por traer nuevamente a los hermanos. Qué gusto ver a cada familia, Señor, llegar. Forman parte de esta iglesia. Mi Dios, visita esta mañana a estos hermanos. Ellos han venido, Padre, buscando las palabras de vida eterna. Están buscando, Señor, bendición de lo alto, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivirán, Padre, sin luz? ¿Cómo cambiarán el corazón sin el poder de lo alto? ¿Cómo edificarán sus vidas, Señor, sin sabiduría? ¿Cómo hemos de conducirnos, Padre, sin tu voluntad? Ayúdanos a cada hermano, a cada hermana esta mañana a conformarnos a tu preciosa palabra, pues no se trata solo de alguna forma jactar que predicamos la sana doctrina, sino se trata de vivir conforme a ella, el mensaje más poderoso, lo que de veras creemos o predica nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermano, por favor, cada uno de ustedes ocupe su lugar. Una vez más, gracias por su presencia. Gracias por estar con nosotros. En el año 62, después de nuestro Salvador Jesucristo, que el apóstol Pablo está escribiendo una carta. La dirección de la carta reside en el corazón de un joven. Este varón se llamaba Tito. Tito, al igual que Timoteo, eran hijos de la fe del apóstol Pablo, bastante amados. Tito está enfrentando serios problemas. ¿Qué pasa con Tito? Él se encuentra predicando en este instante en la famosa isla de Creta, muy parecida a la isla que hemos visto en Calbuco, pero era un poco más grande, aproximadamente 52 metros de ancho por 52 kilómetros de ancho. 62 sería como chiquito, pero 259 kilómetros de largo. Una ciudad bastante grande, muy cosmopolita. En ese instante está perteneciendo al Senado romano. Esa ciudad era muy conocida porque todos los religiosos decían: de ahí nació Zeus. Así que es una ciudad en este instante romana, griega, y hay muchos judíos que están ahí. Hubo un grupo de cristianos que también llegaron ahí. Tiempo atrás, después de la persecución que se dio con Esteban, muchos fueron y se refugiaron en Creta. Muchos que ganó el apóstol Pedro también se fueron de Jerusalén y llegaron a Creta. Ahora el apóstol Pablo llegó a esta ciudad, predicó la palabra del Señor y estableció varias iglesias en Creta. Terminó su trabajo y tuvo que irse a continuar predicando el evangelio, y dejó a un varón que se llamó Tito.
para que continúe la obra en ese lugar. Yo doy gracias a Dios por varones así. Doy gracias a Dios por hombres, no solo como el apóstol Pablo, que tiene la comisión de ir y edificar iglesias, el perfecto misionero, pero también por varones que son colaboradores y siervos del Señor, para establecer bajo su trabajo, bajo su función, los mismos propósitos de nuestro Dios. El apóstol Pablo incluso va a llegar a decir de su amado hijo Tito, un siervo y colaborador mío. Qué bendición llegó a ser Tito. Pero ahora Tito tiene serios problemas en las iglesias. Ustedes verán, no hay iglesia perfecta. El enemigo siempre va a buscar atacar. Las iglesias del Señor a lo largo de todo este tiempo han sido siempre atacadas. Primero, externamente. El enemigo muy bien lanza los dardos de temor, de persecución. El enemigo también va a ir por lo bajo, buscando que el mundo se asocie con las iglesias. Hay armas externas del enemigo, también va a usar las calumnias. Pero también hay armas más efectivas que usa para destruir la iglesia. El Señor quiere edificar y prometió edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. El enemigo lo busca destruir. Este mundo busca destruir la iglesia. Y hay armas que son muy poderosas contra la iglesia, y son las que vienen de adentro. Así que Tito está enfrentando no solo los problemas que están aconteciendo externamente, sino los problemas internos que están sucediendo en las iglesias de Creta. Y la palabra de Dios dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, note las escrituras, hermano mío, en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Así que el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, le está recordando por qué razón lo dejó en Creta. Una de las cosas que ayuda mucho, hermano mío, no solo a Tito, a cada hombre de familia, a cada hermano o hermana de la iglesia, recordar nuestra razón de ser. Por esta causa te dejé. Tito no está ahí de vacaciones. Tito no está ahí porque su corazón le dijo que quédate ahí. Tito no está ahí porque va a iniciar su ministerio. Tito ministres, no. Tito no está ahí porque el hombre va a querer establecer una fundación y hará grandes cosas para el Señor, no. Tito está ahí por ser ciertas razones que el Señor estableció a través del apóstol Pablo. Y cuando usted medite en el libro de Tito, encontrará estas razones. En primer lugar, ¿por qué está allí? ¿Qué problemas hay en la iglesia? ¿Qué cosa tiene que corregir Tito? Dice el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente. Algo está sucediendo internamente en las iglesias en Creta. Y el problema es este. Si usted lee el libro de Tito, notará, hay enfermedad en las iglesias en Creta. El objetivo del apóstol Pablo a dejar a Tito allí es animarlo a que busque la buena salud de la iglesia en Creta, de las iglesias que él está predicando. Están en serios problemas. Hay una mala enseñanza, hay enseñanza de religiosos, hay aquellos que son de la ley, hay de aquellos que son de la circuncisión, hay de aquellos que están corrompiendo el mensaje, hay de aquellos que se están aprovechando de otros, y los problemas vienen del corazón de muchos hermanos de las iglesias en Creta. Y hay muchos disfrazados de hermanos dentro de las iglesias de Creta que están trayendo problemas. Y lo que ha entrado aquí es como un virus. La religión es un virus, hermano mío. Una vez que entra y quita la salvación por gracia y se cambia el mensaje que se predica, que es salvación por gracia por medio de la fe, todo lo demás se va a corromper. Cuando el mensaje se predica equivocadamente, entonces las prácticas son malas. Y entonces el corazón de muchos se va a desviar. Y es lo que está sucediendo. Hay problemas en las iglesias, hay divisiones en las iglesias, hay contiendas en las iglesias, hay argumentos y están hablando de genealogías interminables en las iglesias y están aprovechando muchas de estas cosas los enemigos de la iglesia. Entonces Tito tiene que buscar algo. Entonces el apóstol Pablo está animando a Tito en este tiempo. Tito, tu trabajo estar allí es procurar la salud de la iglesia, la salud de las familias, la salud de las vidas. Tu trabajo es recordarles a cada uno de estos hermanos que deben vivir conforme a la palabra de nuestro Dios en la salud que Dios espera. Cuando alguno de nosotros se enferma en casa, todo el mundo lo va a poder sentir. Bueno, si se enferma el varón en casa es un niño más, amén. Pobrecito, con su gorro, su termómetro ahí, me voy a morir, es el fin del mundo. ¿Cuánto de fiebre? 37.5, ay, el fin del mundo. Y estamos ahí. Cuando la mujer se enferma, pobrecita, ella tiene que estar de pie nada más.
Pero cuando de veras se enferma, se siente eso en casa. Los que son casados saben eso también. La casa se va abajo. Pobrecito de nosotros que intentamos sobrevivir sin ellas. Es una desgracia. Más que por la medicina se recupera, porque un día más contigo acá, todo se va a venir abajo. Se siente. Y yo creo que todos que ustedes que se aman y aman a sus familiares van a buscar la salud. Por eso vamos a los médicos. A veces hay situaciones urgentes. Por eso tomamos los medicamentos, seguimos las prescripciones. Nadie quiere vivir enfermo. En cierto grado necesitamos salud para continuar con la obra del Señor. Sin salud, ¿qué podríamos hacer? Para eso queremos la salud. Pero hermanos míos, muchos nos preocupamos de la salud, del bienestar físico, pero pocos pueden meditar en la salud espiritual de su familia, de su vida y de la iglesia. Por esta razón está Tito aquí. Por eso le dejó allí el apóstol Pablo. Quiero que veas, el plan de Dios es que las iglesias sean saludables en el Señor, sean sanas. Mire, en Tito 2, en el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Más abajo va a hablar en Tito capítulo 1, en el verso 13, que sean sanos en la fe. La palabra sano se va a repetir 9 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 5 de esas veces se repite en el libro de Tito. Las otras se repiten en las epístolas hacia Timoteo, el otro hijo amado en la fe. ¿Qué está buscando el apóstol Pablo con Tito? La palabra sano aquí, hermano, la palabra en el versículo 3, en el versículo 2, es una palabra bastante antigua en el griego. Yo no sé griego, hermano, pero de ahí viene la palabra higiene para nosotros. No solamente tiene que ver con lo que es limpio, sino tiene que ver con lo que es puro y lo que también tiene que ver con lo que es bueno, saludable. Así que es el plan de Dios. Dios quiere, más allá de los aspectos físicos, que en el Señor seamos sanos, saludables, puros, delante de Él. Dios quiere que sus familias sean sanas, que ese padre sea sano en la fe, sano en el Señor, sano, no con corazón perverso, no corrompido, sino sano en la fe. Dios quiere que esa mujer sea sana en la fe, sano en el Señor, madura en el Señor. Dios quiere que sus hijos crezcan sanos en la fe, sanos en el Señor, sanos en el Espíritu, no enfermos. No con un corazón retorcido. La enfermedad siempre se llama el pecado, y la enfermedad está muy arraigada en el corazón de cada uno de nosotros y se ha expandido como un cáncer en la vida de las iglesias en nuestros días. Si en los días que la iglesia recién empezaba, en el 67 después de Cristo Jesús, que se está escribiendo esta carta, o antes posiblemente, ya había serios problemas. Imagínense 2000 años después, ¿no crees que habrá problemas en las iglesias de hoy? Oh, hermano mío, por eso en el libro de Tito, en el capítulo 1, el apóstol le recuerda y le da ciertas herramientas, advertencias, mandamientos a Tito, para que este varón ayude y contribuya a la salud de la iglesia, de la familia y la salud de su vida, para que sean sanos en el Señor, sanos en la fe, sanos en la doctrina, sanos en el Espíritu, no enfermos. Así que si usted medita, yo estoy buscando hacer solo una introducción, hermano mío, pero note en Tito capítulo 1, verso 5, la primera advertencia. Dios quiere que Tito sea sano y busque edificar la salud funcional de la iglesia. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Qué interesante la palabra aquí, corregir. La idea de esta palabra es enderezar o arreglar lo pendiente, o completar lo que falta. El apóstol Pablo no era un varón todopoderoso. Él vino, hizo lo que tenía que hacer, pero tenía cosas que todavía estaban pendientes. Por eso dejó a Tito. No que el apóstol Pablo hizo un trabajo perfecto. No, es un varón de Dios. Hizo lo que tenía que hacer. Algunos tienen que sembrar, otros tienen que regar, pero el crecimiento lo da Dios. Pero hay ciertas cosas que el apóstol está diciendo que todavía carecen. Hay ciertos trabajos en la iglesia que todavía faltan enderezar. Hay ciertas funciones en los hermanos, en todos los que están aquí, que todavía tienen que ponerse al margen y al derecho. Hermano mío, si usted puede meditar en su familia, ¿usted dirá que todo es eficiente?
Mire, cuando estaba en la universidad nos enseñaron 3 palabras muy parecidas: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Bastante de acuerdo con lo que está aquí. La eficacia es el trabajo, resultado o con resultados. Es eficaz, hay resultados. La eficiencia es un buen trabajo con los recursos manejados. Con poco lo que tengo, mira lo que se hizo, es eficiente. Y la efectividad es la combinación de ambos. Bueno, eso nos enseñaron. Ahí pueden buscar diccionarios y encontrar un significado parecido. Pero cuando vamos aquí, la palabra deficiente, que debería ser el antónimo de eficiente, es muy interesante. Porque la palabra deficiente aquí, en el idioma que se escribió, nos da en primer lugar la idea, hermano mío, de algo que está ausente, de una necesidad, de algo que falta suplir. Y es exactamente eso. Hay cosas en la vida de la iglesia que están deficientes, que no están enderezadas, hay que falta suplir, que se han manejado mal. Hay cosas que dice el Señor, está esperando a Timoteo para que esto resulte bien, se pueda hacer. Ahora, si usted medita la vida de su familia, encontrará que no todo está funcionando bien. Si usted pregunta a su esposa, dirá el testimonio sobre usted, en muchas áreas es deficiente. No está cumpliendo. Hay necesidad todavía. No está tomando lo que Dios le ha dado y haciendo lo correcto. Hay mucha deficiencia. Hermano mío, si usted puede ver eso en su familia, imagínese en la iglesia. Nosotros hablamos del gobierno que tenemos y siempre hablamos de autoridades. Obviamente son muy deficientes en el manejo de los recursos. Pero está bien que eso suceda en el mundo, pero no debe funcionar lo mismo en su casa, no debe ser lo mismo en su hogar. Y el apóstol le está pidiendo a Tito, tú estás ahí para corregir ese asunto, para enderezar ese asunto, para buscar que esta familia marche bien, para buscar que cada una de la iglesia marche bien. Y para eso también están puestos los varones en su hogar, para que puedan corregir lo deficiente. Si usted no corrige lo deficiente, no va a venir el vecino, no va a venir el pastor, no va a venir nadie a corregir lo deficiente. Es su trabajo corregir lo deficiente en su esposa. Es su trabajo corregir lo deficiente en sus hijos. El día de hoy todos tenemos un serio problema. No nos gusta corregir. No nos gustan los problemas. No nos gusta llamar la atención. No nos gusta enfrentar lo que está mal en nuestras vidas. ¿Por qué creen que hay muchos niños que crecen en rebeldía? Y la única forma de acallarlos solamente dándoles un celular o alguna otra cosa que los distraiga. Porque no hay alguien que tome el tiempo de corregir lo que está deficiente en su vida. Hijo mío, eres deficiente en tu obediencia. Vamos a corregir. Él tiene que hacer su parte, ella tiene que hacer su parte, ellos tienen que hacer su parte. Cada uno trabajando, cada uno en su función, cada uno en su trabajo. Entonces no habrá muchos problemas en el hogar. La mayoría de los problemas que hay en los hogares y transmiten en las iglesias es porque cada uno hace lo que bien quiere. Ella hace el trabajo de él hace el trabajo de ella. Y estos niños creen ser los dueños de casa y la autoridad. Por eso hay familias deficientes. Porque cada uno está usurpando la función del otro. Si él pone claro su trabajo y ella pone claro su trabajo bajo la palabra de Dios, si él sabe gobernar, si él sabe amar, si ella sabe sujetarse, si ella sabe respetar, y estos niños aprenden a obedecer, entonces va a ser una familia eficiente. Lo que el Señor está pidiendo a Tito es eso. Corrige lo deficiente en su familia, pero sobre todo en la iglesia. Pero algo más le está pidiendo. Está buscando que la iglesia sea saludable, que la familia sea saludable. Note la palabra de Dios, verso 5. Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El ministerio de Tito es bastante grande. Está trabajando con varias iglesias locales. Varias iglesias locales que están como pequeñas misiones empezando a crecer. Así que para la salud de la iglesia necesitamos corregir lo deficiente. Así que para la salud de la iglesia necesitamos establecer ancianos. Hemos visto en cuanto a la salud, en las funciones de la iglesia, pero también en cuanto a la salud en el ministerio de la iglesia. Hermano, vamos a ver esto con más detalle en el capítulo 2. Pero algo muy importante para la salud de las iglesias,
para la salud de nuestra familia es tener a los líderes correctos, a los ministros correctos. Porque la palabra de Dios dice, establecieses ancianos. Si Dios me da la gracia, vamos a hablar bastante de ancianos hoy o la otra semana. Ojalá que Dios me dé la gracia y el tiempo va a poder hacerlo. La palabra anciano proviene de esta palabra presbos, de ahí viene la palabra presbíteros. ¿Qué es la idea? Hay tres áreas. Si usted busca a lo largo de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la palabra anciano encontrará tres grandes características que hacen de un hombre un anciano. Desde la antigüedad se necesitaban ancianos. Necesitábamos ancianos para juzgar al pueblo. Necesitaban ancianos que se sentaban a las puertas de los pueblos para juzgar, para enseñar, para instruir. Y en el Nuevo Testamento, lo último que vemos en el libro de Apocalipsis son ancianos también, sentados ante el trono del Señor, 24 ancianos. Y a lo largo del Nuevo Testamento, la figura del anciano era sumamente importante para la salud de una familia, para la salud de una iglesia. ¿Qué estás queriendo decir, pastor? ¿Que los geriátricos son de gran bendición? No estamos hablando solo de hombres mayores con el pelo blanco, y hay que tener bastante respeto. Dios dice, delante de las camas te inclinarás. Por una razón, Dios le ha permitido vivir tantos años a ese hombre, hay experiencia en él. Pero cuando la Biblia habla de ancianos, hermano mío, básicamente está hablando de madurez. Ancianos. ¿Qué es lo que Dios quiere para una buena salud? Corregir lo deficiente en cuanto a lo que está funcionando mal en nuestras vidas, en la familia y la iglesia. ¿Qué es lo que está buscando el Señor para que haya salud en nuestras vidas? Establecer a los varones correctos sobre los lugares que Dios los quiere levantar. Ancianos. A diferencia del joven, el anciano es maduro. A diferencia del joven, el anciano es sabio. A diferencia del joven, el anciano es experto. A diferencia del joven, el anciano entiende. Tiene paciencia en las áreas. ¿Por qué Dios no dice establece jóvenes, sino ancianos? No solo está hablando dentro del marco de una edad, sino está hablando de su madurez y su crecimiento en el Señor, de su experiencia en el Señor, de su servicio en el Señor, de su conocimiento en el Señor, de los años que pasó al trono de la gracia, de un hombre experto y entendido en las cosas del Señor. Ancianos. ¿Recuerdas en los días de Roboam, el hijo de Salomón? ¿Por qué razón Dios dividió el reino en sus días? Este menospreció el consejo del anciano y siguió el consejo de los jóvenes. No tenemos nada contra los jóvenes. Todos hemos sido jóvenes un día. Amén. Aunque algunos somos viejitos, pero nos creemos jóvenes. Decimos, por dentro el espíritu es joven. Amén. Pero es una edad nada más. Es una etapa. Dios quiere niño, hombre. Niño, anciano. Este tiempo de la juventud es el problema. Cuanto más largo es, peor es. No estoy hablando, hermano mío, de que está mal la edad. No, está bien. Pero el objetivo de cada uno de los jóvenes y señoritas debe ser madurarse en el Señor. Cuando vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 24, hemos predicado esto. Dice, dejará a ¿quién? El hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No dice el niño, dice la niña, dice el hombre. Y no se va a casar una niña, sino con una mujer. Es un hombre, un anciano, entendido en el Señor, maduro en el Señor, experto en el Señor. Es lo que queremos. Si quiere orar por sus hijos y los jóvenes de esta iglesia, Señor, madúralos. Madúralos en su economía. Señor, madúralos en su área emocional. Madúralos sobre todo en la área tuya con tus propósitos divinos, que entiendan el plan de Dios para su vida. Jóvenes experimentados en el Señor. Y es lo que Dios está buscando. Tito era bastante joven, a referencia del apóstol Pablo, pero era un anciano en el Señor. Así que, si la palabra de Dios dice aquí, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de solución ni rebeldía. Aquí están las características de un anciano. De un anciano. Y la palabra de Dios va a decir, verso 7, porque es necesario. Vamos a volver luego más adelante, pero estamos buscando la salud de una iglesia, la salud de una familia. Dios dice, corrige lo deficiente en cuanto a los trabajos y las funciones.
Estamos buscando la salud en una vida, en la vida de la familia de una iglesia. Entonces, por esta causa, dice el apóstol Pablo, también es necesario tener a los líderes correctos. Imagina tener un anciano de esposo, un anciano de padre. Él no va a estar cometiendo locuras, no se va a estar yendo con otra mujer, no va a estar diciendo, hija, ya verás qué harás tú con estos 5 soles que yo te doy. No, es un hombre que va a asumir las responsabilidades, es un hombre que va a exhortar a su familia. Vamos a ir por allá, no vamos a perder el tiempo tras este mundo, no vamos a estar en borrachera, no vamos a estar en parrandas, vamos a cumplir el plan de Dios, vamos a ser fieles. Yo prometí al Señor, yo en mi casa serviremos a Dios. Ser un padre que sabe aconsejar bien a sus hijos. Dirá, hijo, ven al Señor. Acuérdate de Él en los días de tu juventud. Hijo, quita el enojo. Aparta de ti la vanidad. Deja de ocuparte en las cosas de este mundo y vuelve al Señor. ¿No sería de gran bendición para nuestra iglesia también contar con ancianos en el Señor, entendidos y expertos en cuál sea el plan de nuestro Dios? Es lo que Dios está buscando. Pero si me muestras a un varón, por más años que tenga, y no es anciano en el Señor, pobre familia, pobres hijos. Cada uno de nosotros hemos de mirarnos a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque el verso 7 dice, es necesario. Es necesario. Pero vamos a continuar rápidamente. El libro de Tito, capítulo 1, una vez más. ¿Qué más le está pidiendo el Señor? Por esta razón te dejé, Tito, por esta razón. Estamos buscando la salud en la iglesia. Corrige lo deficiente en cuanto a la función. Establece ancianos. Esto va a ayudar mucho en el ministerio en cuanto a la salud de nuestra iglesia, de nuestra familia. Pero note el versículo 13. Dice, después de hablar del versículo 10, 11 y 12 de contumaces, habladores de vanidades, engañadores, de todos estos que buscan ganancia deshonesta, de malos hombres, profetas que a pesar que predican del Señor siempre mentirosos, malas bestias, glotones, mal testimonio. Verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué más estás buscando, Timoteo? Tito, ¿qué más estás buscando? ¿Qué más estás buscando para ser sanos en la fe? Corregir lo deficiente, establecer ancianos. ¿Qué más? La palabra de Dios dice reprensión. ¿Por qué esto es importante, hermano? ¿Por qué? El verso 13 dice, este testimonio es verdadero de lo que está sucediendo en medio de las iglesias de Creta. Hay contumaces, hay habladores de vanidad. Todo esto lo que está trayendo es deshonra a la iglesia del Señor, deshonra a las familias del Señor. Por eso está enferma las iglesias que están en Creta. Y la manera de arreglar esto, el apóstol está pidiendo a Tito, corrige. Queremos que el testimonio de la iglesia sea bueno, entonces hay que corregir. Quiero reprender, pero el versículo 13 dice repréndelos. La palabra reprender aquí es llamarles la atención, mostrar lo que está mal y mostrar dónde está bien. En el amor, obviamente, y en el temor del Señor, pero lo que Dios está pidiendo. ¿Quiere tener una familia saludable? Dios quiere que aprendan a reprender a sus hijos con la palabra de Dios, con la autoridad que el Señor nos puede dar por el testimonio. Mi amado hermano, nosotros podemos captar de nuestro templo, del título de nuestra iglesia, primera iglesia bautista, de la experiencia que tenemos, de los mensajes que predicamos, de la doctrina que conocemos, de los conocimientos tan profundos de ciertas verdades escatológicas que podamos obtener. Podemos captar de muchas cosas, pero todo eso será opacado por un mal testimonio. El verdadero mensaje que predica la iglesia del Señor se evidencia, como veremos más adelante, en nuestra vida, en su vida. ¿Quiere conocer a la primera iglesia bautista de Huancayo? Solo ve a las familias el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo en la mañana es fácil ver a todos que estamos bien, pero mírense el lunes. ¿Cuál es el testimonio de nuestra iglesia? Será el testimonio que cada uno de ustedes tenga en su hogar, delante de sus familiares o delante de cualquiera. El hermano MacArthur estaba dando testimonio de esto. Un día se encontró con un varón a quien él estaba invitando a su iglesia, tiene una iglesia grande, si saben de él, de la iglesia de Grace Community Church. Y le decía, yo no voy a ir nunca a tu iglesia porque en tu iglesia hay un abogado bien mentiroso, bien estafador, el peor de la ciudad.
Ese día, hermanos, fue el domingo, predicó a su iglesia y todos los abogados se entregaron nuevamente al Señor. Porque les dio todo. ¿Cómo es posible que en nuestra iglesia hay este tipo de testimonio? Aunque sea reconocida esa iglesia, aunque sea grande delante de los ojos de muchos, delante del ojo de este hombre no lo es, por el testimonio de uno. Para que sea sano en la fe, Dios dice reprende. Reprende. Dios quiere que corrija lo deficiente en cuanto a la afluencia. Dios quiere que establezca ancianos en cuanto a las responsabilidades del ministerio. Dios quiere que reprenda a aquellos con mal testimonio. Pero note la palabra del Señor algo más, hermano, y aquí entramos en nuestro mensaje. Tito capítulo 2, versículo 1. Después de todo esto, otra exhortación más para Tito. Otra cosa más que Tito tiene que hacer. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando entramos entonces al capítulo 2, todo el capítulo 1 son mensajes para Tito que está viendo las iglesias de un aspecto más general. Pero cuando llegamos a Tito capítulo 2, ahora el apóstol Pablo está hablando de manera específica de la iglesia local. De la iglesia local. Tito, ¿quieres contribuir a la salud? Entonces corrige lo deficiente. Entonces establece anciano. Entonces reprende a aquellos con mal testimonio. Tito, ¿quieres contribuir de veras a la salud de cada iglesia local? Entonces, Tito, pero tú, a diferencia de aquellos que están dando mal testimonio, a diferencia de los contumaces, los habladores de vanidad, de los engañadores, aquellos buscando solamente religión, de los de la circuncisión, soy salvo sin mi circuncido, de aquellos que están trastornando las casas, de aquellos que están con ganancia deshonesta, de aquellos que están perdiendo el tiempo en fábulas judaicas, en mandamientos de hombres, de aquellos que se apartan de la verdad, a diferencia de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice el versículo 16 de Tito 1, que se hacen abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, a diferencia de todo este gran mal que está en muchos hombres de la iglesia, tú, Tito, pero tú, a diferencia de todos ellos, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este es el contexto. Y esta es la mejor manera de enfrentar la enfermedad en su familia, la enfermedad en la iglesia, la enfermedad en las iglesias, es la predicación de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? En el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es fácil decir soy cristiano. Es fácil dar cierto testimonio. Es fácil gritar, oh, yo soy diferente, yo sí creo en Cristo, es mi Señor. Pero los hechos confirman lo que creemos. No crees lo que dices, como predica el pastor Pablo, sino lo que haces. Muchos dicen ser del Señor, pero sus hechos lo niegan. Su vida diaria, su testimonio diario predica otra cosa. Predica básicamente que Cristo Jesús no es su Señor, sino el pecado es su Señor. Sino las borracheras son sus señores, sino su orgullo es su Señor, pero Cristo Jesús no es su Señor. ¿Quiere corregir ese problema en su hogar? ¿Quiere corregir la enfermedad del pecado en la vida de su familia, en la vida de sus hijos? No solamente corrija lo deficiente, no solamente establezca a los líderes correctos, no solamente reprende el mal testimonio, pero lo que más necesita su familia, nuestra iglesia, las iglesias del Señor, es la predicación de la palabra de Dios. Especialmente Dios dice, habla lo que está de acuerdo. La palabra de acuerdo aquí es conforme con la sana doctrina. ¿Qué será la sana doctrina? ¿Por qué? Si la enseñanza es sana, si la predicación es sana, entonces se producirá prácticas sanas, se producirá vidas sanas, se producirá familias sanas e iglesias sanas. La razón de las grandes enfermedades de las iglesias, metidas con la música del mundo, más importante es el yo, que lo que dice la palabra de nuestro Dios, es esa. Una vez que cambias el mensaje, cambias todo. Y lo mismo, hermano, ustedes son responsables, son los pastores de su familia. Su trabajo también es hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina en su hogar. Porque hay enfermedad en su hogar, porque hay pleitos en su hogar, porque hay odios en su hogar, porque hay resentimientos en su hogar, porque hay rebeldía
delante de sus ojos en su casa. Porque no hay nadie que esté enseñando la sana doctrina. Ahora la pregunta es aquí, ¿qué será la sana doctrina? Y si le preguntas a muchos dirán, bueno, la sana doctrina es lo que yo enseño y la falsa doctrina es lo que tú enseñas. Y vas por cada iglesia y te van a decir lo mismo. Acá también decimos, no, yo predico la sana doctrina. Esa iglesia predica una falsa doctrina. A nosotros nos han dicho varias veces, no vayas allá porque predican una falsa doctrina. Pero nadie sabe de lo que está hablando. Hermano, tú necesitas ser un maestro de la sana doctrina, un predicador de la sana doctrina, alguien que pueda hablar la sana doctrina. Pero mire el énfasis, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra hablar aquí no es la palabra enseñar, que de ahí viene la palabra didáctico. No es tampoco la palabra predicar, sino es la palabra sencilla que es hablar, es decir. Y está en tiempo presente simple. Significa que todos los días. Esto debe formar parte de su día, parte de su conversación, parte de cada cosa que pueda decir en su hogar, en su iglesia, delante del Señor. Es parte de su vocabulario, es parte de lo que enseña, es parte de su filosofía. Habla. Ese es su trabajo, no solo enseñar la sana doctrina, no solo predicar la sana doctrina, sino hacerla parte de nuestra vida diaria. Es el consejo que su hijo necesita hoy. Es el consejo que esa hija que se va a ir con un tipo que no teme al Señor necesita hoy. La sana doctrina. Es lo que necesita la familia que recién está empezando en el Señor. La sana doctrina. Es el consejo que debe seguir ese joven que está buscando qué hacer con su vida. Necesita que alguien le hable la sana doctrina. No el consejo del mundo. No el consejo de su corazón. No el consejo de la corriente inmoral y sensual que vivimos. Sino el consejo que proviene del Señor. Y hemos visto el significado de la palabra sana. Al principio. Tiene que ver con todo lo que es saludable, benéfico, puro, santo. Y la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Si usted simplemente mira la palabra de Dios, encontrará una buena definición. Todos tienen su definición. Yo sí predico la sana doctrina sobre temas escatológicos. Cristo Jesús va a venir antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después, y muchos van a pelear por eso. Muchos. Yo sé que el anticristo está el presidente. Un misionero que en los días de Barack Obama, él decía, este es el anticristo, vas a ver sus 3 años y medio, va a gobernar así, va a cambiar los otros 3 años. Adivina, no ha sido el anticristo Barack Obama. Esta es la sana doctrina, la sana doctrina. Pero ¿qué es la sana doctrina? Hemos visto conceptualmente, la hemos visto en un contexto, contextualmente, pero ahora mire semánticamente, sana doctrina. Bien sencillo. Versículo 2. Que los ancianos sean. Versículo 3. Las ancianas. Asimismo, sean. Versículo 6. Que los jóvenes sean. Sigues meditando, los siervos sean. Sean. La sana doctrina, hermano mío, es así de sencillo. Es en primer lugar la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha transformado nuestras vidas. En otras palabras, es la vida del creyente conformada a la palabra de Dios. Todo lo que es en las Escrituras no es sano. La Biblia dice que la ley es buena, es perfecta. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquí está. Toda la palabra de Dios. Pero eso no tendrá la validez si esta palabra no ha obrado en mi vida. Si yo como creyente, miembro de una iglesia local, no he sido conformado a las Escrituras, aunque yo pueda dar mucha luz en todos los acontecimientos escatológicos y pueda dar definiciones y teorías muy carambas
vislumbrantes en el corazón de muchos en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a los sellos, las copas de ira, las trompetas, y sea alguien ducho en todas estas áreas. Aunque pueda ser un hombre muy profundo en los temas de la gracia, en los temas soterológicos de la salvación, en todas las áreas de la hermenéutica y la homilética, y pueda dar grandes discursos, de nada va a servir si mi vida no se conforma a la palabra de mi Dios. Lo demás es un conocimiento vano. Esto es lo que es conforme a la sana doctrina. No es tanto lo que usted predica, es lo que usted vive. Eso es. Hay un mensaje que se predica, es la predicación es la manifestación de la palabra de Dios, va a decir Tito 1. Pero la sana doctrina es la vida que el creyente vive conforme a la palabra de Dios. Y mire, hermano, esto está lleno en las Escrituras. Note una porción de la palabra del Señor. Y esto es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Si quieren ser sanos en la fe, sanos en el Señor, sanos en la enseñanza, sanos en la iglesia, sanos como familia, no solo corrige lo deficiente, no solo establece ancianos, no solo reprende a los malos de testimonio, pero predica, habla lo que está conforme a la sana doctrina. Mire la palabra de Dios, hermano. Una porción, vamos al Antiguo Testamento, libro de Proverbios. Vamos a las Escrituras, libro de Proverbios. Capítulo 23, versículo 12. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Desde el Antiguo Testamento se predica. Muchos dicen, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Aunque tiene un buen sentido, no está propiamente dicho. Bíblicamente, no se dice aplica la palabra de Dios a tu vida, sino se dice aplica tu vida a la palabra de Dios. Cuando decimos aplicamos la palabra en nuestra vida, hay que, algunos entienden solo tomar ciertas partes de la Biblia, lo que a mí me conviene, y lo aplico a mi vida. Pero es muy diferente lo que Dios está diciendo. Cuando habla de la sana doctrina, lo que está de acuerdo, no solo habla, sino vive, sé, haz lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que Dios está diciendo, aplica desde tu corazón. Cada área, cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo, hasta cada parte de tu vida, tus ojos, tus oídos, tus pies, tus manos, cada dirección de tu vida, cada aspecto, tu vida, tu familia, en tu trabajo, en la calle, en tu andar diario, en tu secreto, confórmalo a la palabra de Dios. Lo que está diciendo. Sé un hombre bíblico, sé una mujer bíblica, busca tener una familia bíblica, y ese mensaje es el que va a predicar la sana doctrina en su vida. Aunque sepa muchas cosas, aunque predique muchas cosas, pero en el barrio es conocido como ladrón, ha sido un hombre que ha ido en contra de la sana doctrina. Aunque sea miembro, venga a esta iglesia. Si usted es uno que conoce las Escrituras, mucho conocimiento en ello, pero es conocido como un tramposo en su trabajo, entonces no es uno que está predicando la sana doctrina. Aunque conozca del Señor, aunque años en la iglesia, pero sigue en su adulterio, sigue en sus fornicaciones, no es uno que está predicando la sana doctrina. Tenemos un testimonio personal. Hay un testimonio familiar y un testimonio como iglesia también. O contribuimos para la salud de la iglesia, o no. Si usted en su familia jacta de conocer las Escrituras, de saber desde muy temprana edad grandes porciones, pero si esa familia es conocida por sus griterías y enojo, ¿dónde está la sana doctrina ahí? ¿Dónde está? Ve, hermano mío, el problema se llama eso, religión. Solo conocimiento, pero bla, bla, bla. Pero mi vida no predica la salvación de Cristo. La palabra de Dios no obra en mi vida. Porque todo lo que digo y hago no se conforma a lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El efecto más poderoso de evangelización de la iglesia del Señor es el testimonio de sus miembros. Eso predica más fuerte que
que muchas campañas que podamos vociferar con megáfonos a voz en cuello por todo Huancayo. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mira el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Ahora verso 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, preserve en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este es el bienaventurado lo que hace. Eso se trata de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Oye, lo hace. Hermano, el secreto no está en el volumen del Padre exhortando a su Hijo, sino en la autoridad con la que habla, que es la palabra de Dios. Hijo, así dice el Señor. Y si es Dios quien habla, por más duro el corazón que sea el joven o la niña, va a cambiar. Sí, por esto, hermano, insistimos tantas veces en su hogar. Su trabajo no solo es traer a su familia a la iglesia. Gracias a Dios nos edificamos miércoles, domingos, sábados, pero de nada servirá todo esto si no hay un varón decidido en su casa buscar el tiempo. Pero no hay tiempo, eso es una. Dile al Señor un día, no hubo tiempo. Cuando tu hijo es rebelde y se ha ido tras la sensualidad y la lujuria, dile, no hubo tiempo. Tu trabajo es hablar lo que está conforme a la sana doctrina desde la niñez. Día a día, ladrillo a ladrillo se edifica la casa. Mensaje tras mensaje, versículo tras versículo. No se trata de pasar horas. El secreto de todo esto es ser diligente. Prefiero yo 5 horas una sola vez al día a 10 minutos todos los días. El secreto es ser diligente. Ahora, cuando volvemos a la palabra de Dios una vez más, en Tito 2, verso 1, para terminar esta parte introductoria, el apóstol Pablo está diciendo a Tito, tienes toda la responsabilidad, Tito, toda la responsabilidad, desde tu púlpito, desde tu vida, desde cada consejo que puedas dar, desde cada conversación, tienes que manifestar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra otra vez, pero tú no dice predican solamente, enseña solamente, sino dice habla. Es decir, todo esto de lo que es la sana doctrina es parte de tu hablar, es parte de tu vida, es parte de cada deseo, es parte de cada cosa, es parte de cada actividad, es parte de todo. Y hermano, eso es lo que va a ganar mucho terreno en contra de la enfermedad de su familia y de la iglesia. Volviendo a Tito 2, entonces, a lo largo de Tito, capítulo 2 y capítulo 3, vamos a considerar a lo largo de estas semanas esta poderosa verdad, porque la sana doctrina debe manifestarse en la vida del creyente. ¿Y cómo la sana doctrina se manifiesta en la vida del creyente? En el capítulo 2, el capítulo 3, vamos a contemplar las virtudes que produce la sana doctrina en la vida de cada creyente en la iglesia local. No importa todo lo que conoce, no importa toda la trayectoria, solo medite en lo que vendrá. ¿Es así o no nuestra vida? ¿Tenemos o no estas virtudes que la sana doctrina produce en nuestras vidas y nuestras vidas se conformen a ella? Y sí, hermano, va a ser el mensaje primero para nosotros, varones. No nos va a gustar, te prometo, absolutamente nada de esto. Muchas de las reprensiones que vendrán a nadie, porque va a hablar a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los siervos, a la iglesia en general, en todos los contextos. Y la palabra del Señor dice en el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo que sigue, en el verso 8 dice,
¿Por qué debes predicar esto? ¿Por qué debes hablar esto? ¿Por qué debe verse estas virtudes en la vida de cada uno de los miembros, hermanos, de su familia, de la iglesia? ¿Por qué razón? Porque el verso 8 dice, porque esta es palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que callemos la boca del adversario. ¿Por qué debemos vivir así? Para que adornemos la doctrina de nuestro Dios. ¿Y cómo lo debe hacer? En el versículo 15, esto habla otra vez. Luego dice, ahora exhorta. Luego dice, reprende. Vamos a ver todos estos términos. Con toda autoridad. Porque no es la autoridad del apóstol Pablo, es la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Nadie te menosprecia, si nadie se dé la vuelta dejándote hablando, sino dice con toda autoridad. Porque la autoridad en nuestras vidas es la palabra de Dios. Y estas virtudes deben evidenciarse en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar la próxima semana, que los ancianos sean. Y esto es lo que es conforme a la sana doctrina. No importa lo que digas, conoces, pero esto es conforme a la sana doctrina. Vamos a terminar en oración, hermano. Gracias por su tiempo. Padre, gracias por tu palabra, lo que es conforme a la sana doctrina. Tú buscas que esta iglesia sea sana, que las familias de esta iglesia sean sanas, que nuestras vidas sean saludables delante de ti, pues la vida es Cristo, pues tu palabra es vivificadora, pues nos has sacado de muerte a vida, de tinieblas a luz. ¿Cuántos, Padre, hemos vivido enfermos del pecado? Tiempo. Sánanos, Padre. Envía tu palabra y sana nuestra tierra. Pero que nuestra vida se conforme a las Escrituras. Mi Dios, enséñanos a corregir lo deficiente. Enséñanos a ser los varones que quieras, Padre, tomando las responsabilidades, a reprender el mal testimonio en nuestras vidas, pero sobre todo a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuestra vida va a predicar más en mis palabras. Perdóname, Padre, tantas veces he dado mal testimonio. No he hablado, no hice, no miré lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enséñanos a ser los ancianos que debemos ser, ancianas, mujeres jóvenes, cada uno en su lugar, siervos, trabajadores, como iglesia. Obra, Padre, que estos varones tomen la responsabilidad de hablar la sana doctrina en sus lugares, Génesis, Apocalipsis, con toda autoridad, porque así dice el Señor. Solo así callaremos la boca del enemigo. Solo así adornaremos la doctrina de la gracia. Gracias por estos hermanos. Si hay alguien que no te conoce, Padre, puede venir a Cristo Jesús, ser salvo. Él murió por nosotros para darnos vida y salud. Gracias, mi Dios, en Cristo te ruego. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a despedir.